Una manada de lobos bloqueó el camino del tren. Un hombre yacía en las vías. Bienvenidos a un nuevo video. Todo el tiempo tomamos decisiones, pero algunas pueden ser más decisivas que otras. Y cuando debes elegir en menos de un segundo qué es lo correcto, es cuando te pones a prueba a ti mismo. Daniel había nacido en un pequeño pueblo en Rusia. Su familia era de esas que dan amor y emanan tradiciones. Todo se hacía de la misma manera desde siempre. Las fiestas se pasaban en casa de los abuelos, los domingos en casa de su tía. Y podría estar todo el día enumerando cosas que estaba acostumbrado a hacer y que sabía que no cambiarían. Pero era su familia y al fin y al cabo lo querían. Desde que había llegado a la familia, parecía haberse completado el círculo. No había peleas y la tranquilidad se respiraba en el aire. Los años pasaban y Daniel estaba cada vez más cerca de ser un hombre. Sus parientes hablaban sobre su futuro y sobre qué haría con él. Tanto su padre como su abuelo trabajaban en el ferrocarril local y era lo que se esperaba de él. Pero cuando creces sin algo, a veces se vuelve tu deseo inalcanzable. Y haber vivido en un pueblo pequeño había hecho que Daniel idealizara las ciudades grandes. Pensaba que lo llenarían de experiencias, vivencias y que estaría en contacto con gente muy distinta a él. Pensaba que la vida era eso, un cúmulo de anécdotas por ser contadas. Realmente, no quería, como la gran mayoría de sus parientes, volverse adulto sin conocer algo diferente. Le daba miedo. Sí, claro, pero eso no le impediría intentarlo. Un domingo, mientras cenaban en casa de su tía, como todos los domingos, volvió a surgir la charla de Daniel está creciendo y decidió que era el momento justo para sacar a la luz sus ideas. Les contó a todos que quería estudiar, irse a la ciudad a terminar una carrera, vivir en otro lugar y luego la vida diría. Faltaba demasiado como para pensar más allá en el tiempo. Mentalmente se preparó para todos los peros y los no, aunque increíblemente su familia se puso feliz por él. Sería el primero en tener un título universitario, o al menos en intentarlo. Para eso se necesitaba determinación y constancia, dos valores admirables. Le dijeron que estaban muy orgullosos y que en cuanto decidiera qué era lo que iba a estudiar, no dudara en decirles y contar con todo su apoyo. Se quedó sorprendido y completamente emocionado. El tiempo, que parecía eterno, se esfumó como un soplo en el viento, como si fuera ayer cuando les contó. Había llegado el día en el que se iría a la ciudad a estudiar ingeniería. Su padre y su abuela lloraban, tenían demasiadas emociones contenidas. Su padre y su abuelo le recordaban cuando era pequeño, que lo llevaban a jugar al campo, y en un abrir y cerrar de ojos, estaría algunos años fuera del hogar. ¿Qué nuevas aventuras le esperaban? ¿Extrañaría a su familia? ¿Se sentiría solo? Mientras viajaba hacia su nuevo hogar, miles de inseguridades lo aquejaron. El miedo estaba allí recordándole a cada instante la enorme decisión que había tomado. Pero en un punto, ese miedo le recordaba que estaba vivo, que tenía cosas que hacer y sentir. Quería volver a casa con muchas historias que contar, además de con un título. Había soñado tanto con ese momento y al fin había llegado. Aunque logró ser de los mejores promedios en todas las clases a las que asistía, esto iba de la mano con los pocos amigos que era capaz de tener. Todas esas ilusiones que se había llevado consigo desde su pueblo natal se esfumaron ante la realidad de la humanidad. Lo juzgaban, se reían de él por ser de un pueblo, y en aquellos años nunca valoró tanto a su familia cuando iba de visita y nunca le dolió tanto estar tan lejos. Pero eran lecciones que debía aprender, que lo hicieron madurar y crecer. Pero decidió que terminaría la carrera, tendría su título, haría que su madre y su abuela estén orgullosas y volver a vivir al lugar al que pertenecía. El regreso le daba las fuerzas necesarias para seguir cuando le hacían falta. El gran día de la graduación llegó. Abrazó a toda su familia y les dijo que todo era por y gracias a ellos, que haber estado lejos le dejó muchísimas lecciones que jamás olvidaría. Pensó como lo hacen muchas personas, que siendo ingeniero no le costaría encontrar trabajo, pero no fue tan simple. Buscó y aunque tuvo entrevistas, no se sentía parte de ningún lado. Finalmente habló con su padre, que estaba por retirarse de su trabajo, y le dijo si podría hablar en la empresa de ferrocarriles para que lo tomaran allí. Su padre no terminaba de comprender por qué querría hacer lo mismo que él y su abuelo, siendo que había estudiado lo que le gustaba. Pero por supuesto que le dijo que sí, y de hecho, habló para que Daniel fuera su reemplazo al jubilarse. Aquellos meses antes de comenzar, los utilizó para preguntarse si estaba tomando la decisión correcta, y se dio cuenta de que no hay un solo camino. Él quería estar cerca de su familia, y ese trabajo se lo permitiría. No ganaba demasiado, pero tampoco pagaba renta, y en todo caso, siempre tendría la posibilidad de buscar otro trabajo, e incluso de vivir en otra parte. El primer día finalmente llegó, y tuvo una cálida bienvenida por parte de todo el personal. Su padre había sido muy querido allí, y todos estaban muy felices de que se incorporara su hijo. Los primeros días no
fueron fáciles. Sentía la responsabilidad de estar llevando vidas en cada uno de sus viajes, pero observaba paisajes hermosos. Comenzó a conocer así gran parte de Siberia y por primera vez se sintió feliz con su trabajo y con su vida. A fin de cuentas, la felicidad no es más que un estado al que podemos llevarnos nosotros mismos, siendo agradecidos cada día por todo. Daniel se levantaba muy temprano cada mañana, pero observaba la majestuosidad de la naturaleza mientras llevaba el tren de un punto a otro y le contaba a su mamá y a su abuela sobre los paisajes que veía. Parecía como si los roles se hubieran invertido y las dos maravillosas mujeres que lo habían cuidado en su infancia y le habían contado sus cuentos ahora escuchaban los suyos maravilladas. Una tarde de invierno comenzó el trayecto del tren como siempre. Bueno, eso creía Daniel, pero ese día sería uno de esos que no se olvidan en toda una vida. Desde pequeño le habían enseñado qué hacer si se cruzaba en el bosque con un lobo. Por eso, cuando vio uno a lo lejos en medio de las vías, pensó en todo lo malo que sabía sobre estos animales. Aún así, él jamás pensó que la vida de uno de ellos era menos que la suya. Simplemente eran seres distintos. Mientras se perdía en sus pensamientos, continuó viendo al lobo allí parado sobre los rieles, sin intenciones de moverse, y fue cuando su corazón comenzó a latir cada vez más rápido, cuando comenzó a sentir mucho calor en el cuerpo. Debía tomar una decisión, y con cada segundo que pasaba, el tiempo era menor. ¿Frenaba el tren o seguía su camino? Sabía que poner el freno de emergencia suponía tener graves problemas en el trabajo cuando tuviera que indicar que era por un lobo, un animal al que muchos cazaban por ser casi una plaga destructiva. Por otra parte, ¿podría su conciencia cargar con haber elegido matar a un animal? El tic-tac del reloj sonaba en su cabeza y se dijo a sí mismo que no, que preferiría quedarse sin trabajo antes de matar a un ser vivo, y accionó el freno de emergencia. Se oyeron ruidos de los vagones, murmullos de la gente. Cuando miró fijamente se dio cuenta de que había más de un lobo allí, pero con aquel que estaba en los rieles tan seguro de que no debía salir de allí, sostuvo la mirada y se dio cuenta de que tendría que haber una razón para lo que estaba sucediendo. Sabía que tenía que bajar del tren, pero también sabía que los lobos eran salvajes y que podía sucederle a cualquier cosa, como si mentalmente le hubiera transmitido sus pensamientos al animal. Poco a poco, todos se fueron moviendo, y unos metros más adelante, Daniel vio algo que parecía un bulto. Los pasajeros golpeaban la puerta pidiendo explicaciones, pero él solo podía pensar en bajar de allí. Abrió la puerta y entre gritos y preguntas de la gente, se bajó del vagón. Los lobos lo miraban desde lo lejos, como supervisando que estaba allí, pero sin hacerle daño, dándole su espacio. Eran intimidantes y a la vez increíbles. Al caminar sobre el piso cubierto de nieve, se dio cuenta con cada paso que daba que el bulto que estaba allí era un ser humano. Al agacharse, se dio cuenta de que increíblemente lo conocía. Era un anciano llamado Payoth, que vivía en las afueras de su pueblo y que luchaba con todo lo que tenía por la protección de los lobos. Daniel no podía emitir una palabra y vio que el hombre estaba esposado a las vías del tren. Se quedó asombrado y fue cuando logró preguntarle qué había sucedido. Payoth le contó que era época de caza furtiva de lobos y que como él siempre estaba intentando protegerlo, los cazadores habían tomado represalia. Le dijo que eran animales increíblemente fascinantes y que rara vez atacaban a los humanos. Viven en grupo, cuidan a sus familias y solo cazan cuando tienen hambre, como cualquier animal. Le dijo que increíblemente los lobos lo habían encontrado y que se quedaron a su lado como sabiendo que los papeles estaban invertidos y que era momento de que ellos cuidaran de él. Daniel no salía de su asombro. Realmente cuánto hay que aprender de los animales, pensaba. Y le dijo a Payoth que no se preocupara, que llegaría ayuda y que sobreviviría. Una mujer bajó del tren y al ver la situación llamó a emergencias. Los pasajeros abrigaron al hombre que había pasado horas bajo el frío. Lo llenaron de sus propios abrigos y la noticia fue muy conocida en todo el país. Finalmente, Daniel había aprendido una lección muy valiosa. En todas las especies, las familias se cuidan y lo que sea que lo llevó de nuevo a sus raíces, le dio la oportunidad de ayudar a un vecino que conocía de toda la vida. Quién sabe, quizás si otro hubiera conducido el tren, el destino de Payoth hubiera sido completamente distinto. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. No olvides dejarnos tu like ni suscribirte al canal. Estamos preparando muchos nuevos relatos para ti. ¡Hasta la próxima!